10 de la mañana, 53 minutos. Lo voy a saludar a Diego Guelar. Diego Guelar, quien es, fue diputado nacional, embajador de la Argentina en Brasil, también embajador en Estados Unidos, embajador en China, entre otros. Diego Guelar, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por atendernos. La verdad que queríamos consultarle porque nos llamó poderosamente la atención esto que determinó la Corte Penal Internacional pidiendo la detención de Vladimir Putin. Pero también vimos en perspectiva esta semana otras dos informaciones que quizás en el mundo de la Argentina no pegan tanto, como tiene que ver como Rusia derribó un dron de Estados Unidos en el Mar Rojo, y después también la información de trabajos tácticos especiales realizados entre Rusia, China e Irak. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Para dónde se está moviendo, Diego? Bueno, yo creo que hay obviamente tensiones crecientes, y el dato central es la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Esto ha hecho explotar sistemas que se manejaban en delicados equilibrios y que hoy se han roto esos delicados equilibrios. La relación entre China y Estados Unidos, que es competitiva, que es muy tensa, se tensó más. No hay duda que China busca una especie de neutralidad no tan neutral, pues una neutralidad que favorece a Rusia en este momento. No es muy neutral. Irán ahí en el medio jugando un rol siempre muy complicado por su también amenaza de usar su armamento nuclear, que está muy cerca de conseguirlo, y que obviamente Estados Unidos, Europa están tratando de limitar esa posibilidad de que llegue a tener, sería una Irán potencia nuclear, sería una gravedad enorme. Entonces hay muchos factores de tensión en el cual uno juega en relación al otro. Entonces, como a China sabe que le molesta a Estados Unidos su no definición en Irak o una aproximación a Irán, hace eso. La propia Brasil, que aspira a un lugar de preponderancia mundial, también coquetea con diferentes actores en discursos múltiples. Todo esto genera efectivamente una gran confusión en un momento de bajos liderazgos. Hoy no hay liderazgos que ordenen esto. Siempre el liderazgo es la base del ordenamiento. Donde no hay liderazgo se produce anarquía. ¿Está sintiéndose mucho la ausencia de una figura como la de Angela Merkel, que era una figura preponderante en Europa? ¿Se está sintiendo mucho las debilidades que puede mostrar Joe Biden como presidente de Estados Unidos, y también los conflictos de otros países, conflictos internos? ¿Se siente en este contexto de geopolítica? Claro, yo creo que es la clave de todas estas tensiones, estos cortocircuitos a los que usted hacía referencia, que se multiplican en vez de limitarse. O sea, cuando hay un mundo más ordenado, hay algunos cajoncitos de conflicto y hay un sistema ordenado. Hoy el sistema está desordenado, sin lugar a dudas, porque no hay dirigencias claras. Cuando había una clara dirigencia en Rusia o en Estados Unidos o en la propia China y jugaban en forma equilibrante, eso tenía un rol ordenador. Hoy no existe esto, entonces se multiplican los conflictos y aparecen voces disidentes por todas partes. El presidente mexicano, que juega de ser americano y proamericano, que se llama el doble discurso. Sí. Al no haber lideranza, se multiplican los dobles discursos. Ajá, pero a ver, ¿esto qué tipo de consecuencias, qué tipo de futuro? Digo, esta desorganización global que hay, ¿en qué puede terminar? El peligro de todo esto es que abre el lugar para lo que uno podría llamar el accidente. O sea, ninguno realmente está pensando en una guerra total, ni Putin. Obviamente no es lo que piensa Xi Jinping, no es lo que piensa el presidente Biden. Pero cuando se multiplican los conflictos, hay más posibilidades a que ocurran accidentes. Esto que ocurrió, usted lo mencionó recién, se bombardea un dron americano espía, porque Rusia lo detecta y lo bombardea. Aparecen unos globos de información china sobre Estados Unidos, lo tiran abajo. Todo este tipo de episodios que ocurren en épocas normales, sin embargo no tienen demasiada trascendencia. Son accidentes y se centran como accidentes. Se ordena el tema y queda
en un hecho accidental. En este momento, un accidente de este tipo puede producir un efecto en cadena y no sabemos para dónde vamos. Ahora, Diego, me mencionaba muy bien a López Obrador en esa suerte de rol de americano que quiere hacerlo con una suerte de doble discurso. Esa presencia de Lula que quiere volver a tener una presencia a nivel global, internacional, especialmente con Brasil. ¿Y la Argentina cómo está parada? ¿Cómo está posicionada en todo esto? Argentina está afuera. Se piense que en la Argentina hay 400 corresponsales extranjeros, empresas, bancos extranjeros, 100 embajadas, todos ellos emiten cables de información de punta a punta a sus cancillerías o a sus diarios o a sus radios o a sus sedes empresariales, contando lo que nosotros vivimos todos los días. Claro, nosotros nos acostumbramos a vivir en este desorden, esta incertidumbre que vivimos cotidianamente, pero tenemos que entender que visto desde afuera nos tachan, un país que tiene un presidente que no es presidente, que la vicepresidenta es la jefa, que las internas partidarias están estallando, con más de 100% de inflación, credibilidad cero en el mundo, cero de credibilidad en el mundo. Obviamente estamos fuera del escenario, nadie nos puede contemplar seriamente. Hay una expectativa de que Argentina finalmente, por su historia, por su importancia, resuelva esto. Pero hoy, en este momento, es una carpeta archivada. Luego visto. Sin contar el conflicto del último mes con Ecuador, que tampoco se le dio quizás la trascendencia que merece. Claro. Bueno, pero es coherente con un país que dice que el Poder Judicial no puede jugar. Esto es lo que sostiene el presidente y la vicepresidenta y el partido de gobierno. Que el Poder Judicial no puede juzgar a los funcionarios electos. Esto es una locura, es inconstitucional, es contrario a todo el pensamiento de división de poderes y republicano en el mundo. Pero entonces, claro, la Corte le aplica una sanción de 8 años de prisión por corrupta a una exministra, pero basado en el criterio del lawfare, de que la justicia no puede juzgar a los funcionarios electos, lo traducen en una política internacional, ni en la Argentina ni en Ecuador. Entonces terminamos siendo cómplices de una delincuente. Diego, le agradezco mucho esos minutos y no quiero dejar de mencionar una cosa. La última vez que estuvo aquí en Corrientes, lo recuerdo que andaba con quien lo tengo aquí en la mesa para entrevistarlo dentro de minutos, Pedro Casani también. Exactamente, espero pronto poder volver por ahí, que nos veamos. Sí.